Yo le pregunto a usted, ¿tuvo linda la palabra del sábado? Sí. ¿Qué te dijo el Señor? Me mostró cómo resolver el problema. ¿Y cómo lo tenés que resolver? Tengo que comprar una llave francesa, darle 2 vueltas. ¿Fuiste a la ferretería? Estaba cerrada el lunes. ¿Martes? No, después se me pasó. ¿Sigue goteando la canilla? Sí. Por supuesto. Querida iglesia, lo sobrenatural de Dios no tiene que ver con lo espectacular. Por favor, entendámoslo. ¿Por qué razón? Porque vos te tenés que levantar como una iglesia fuerte. Para levantarte como una iglesia fuerte, tenés que levantarte como un individuo fuerte, primero. Como un padre de familia fuerte, como una esposa fuerte, como un hijo fuerte. Si nosotros, en vez de creer la eficacia de la palabra de Dios por medio de la fe auténtica, creemos una ilusión, esperamos algo espectacular, por más que el Señor nos hable y nos muestre la manera de sortear la dificultad, vamos a seguir siempre en lo mismo. Y lo peor de todo, que nos vamos a frustrar. Siendo que Dios te está mostrando la manera, la forma correcta de hacerlo, a través de su palabra. Pero a veces esperamos que algo espectacular suceda, ¿y qué pasa? Llego a mi casa y la canilla no gotea más. Si Dios quiere, lo puede hacer. Pero Dios actúa en cooperación contigo. Por eso el Espíritu Santo descendió en esta tierra, ocupó el corazón de cada uno de nosotros para interpretar la palabra de Dios y de esa manera cooperar con Él. Él no va a hacer lo que vos tenés que hacer, pero sí te va a decir lo que tenés que hacer para hacerlo contigo. ¿A vos te parece que el Señor estaba interesado en abrir el Mar Rojo? Por supuesto. Pero Moisés tenía que estirar la vara. Tenía que hacer algo. No lo iba a hacer el Señor solo. Bueno, Moisés, andá y en la orilla yo ya lo abrí. Pasá que yo ya lo abrí. ¿No? Elías tuvo que golpear el manto para que las aguas abrieran. Eliseo, para confirmar la unción que había venido sobre él, también tuvo que golpear. Tenemos que hacer una parte. De lo contrario vamos a escuchar, nos vamos a sentir bien, pero después la cosa no va a cambiar porque no ponemos en práctica lo que escuchamos. Y lo sobrenatural viene desde ahí, iglesia. Es sobrenatural la palabra de Dios, es sobrenatural el Espíritu que vive adentro tuyo, pero vos tenés que cooperar en lo sobrenatural para que la cosa se produzca. ¿Amén? Hoy vamos a hablar acerca de una actitud que tenemos que tomar como individuos y como iglesia, y es: levántate. ¿Amén? Levántate. La palabra de Dios dice en Isaías 61 y 2, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. Es una promesa de parte de Dios. ¿Amén? ¿Pero qué tenés que hacer? Levántate. Ya está. Ya está todo lo que Dios va a hacer. Su gloria se verá sobre ti. Vas a ser iluminado por Él. Pero levántate. Este texto va enfocado a los exiliados en Babilonia, al remanente de Judá, que están afligidos por la situación, que todavía falta un tiempo para que ellos sean libres. Entonces el Señor, a través de su palabra, le está dando la llave francesa. Les está diciendo: levántate, porque de aquí a poco ustedes van a ser liberados. Hay tinieblas que van a cubrir toda la nación, pero sobre ustedes va a ser vista mi gloria. Y esto, iglesia, no solamente es para el pueblo físico e histórico de Dios, es para el pueblo espiritual de Dios,
que es su iglesia, que somos cada uno de nosotros. Y el contexto no es diferente a lo que hoy estamos viviendo. El sábado pasado yo te comenté acerca de un ministro de Dios. Un hombre joven con su familia, con un ministerio floreciente, siendo pionero de una movida importantísima entre los jóvenes. Y este hombre abandonó su fe, se puso a militar en estos movimientos, haciendo que esos millones de jóvenes que siguieron su ejemplo ahora entren en crisis, entren en duda. Me quedé un poquito con eso y en esta semana me desayuno también de otro joven, líder de una banda muy conocida a nivel mundial, que también apostata de su fe. No me quedo con eso solo, sino que también me pongo a ver y veo el dato. Alrededor de 1.700 ministros por mes abandonan la obra de Dios, abandonan el ministerio. Esto es lo que se conoce. Hay un montón más que no se conoce. Entonces, pensando un poquito en nuestra realidad como iglesia, tenemos que pensar también los tiempos que hoy estamos viviendo. La realidad es que estamos viviendo los tiempos que se preparan para la venida de Jesucristo. Esto no te lo digo, como muchas veces se ha hablado, bueno, pero la venida de Jesucristo, pero desde antes se está hablando de esto. La palabra de Dios me dice que muchos se van a burlar cada vez que se hable de la venida de Jesucristo, diciendo, bueno, desde los tiempos que se dijeron, ¿no es cierto?, todavía no vino, todavía estamos ahí, se habla de su venida y todavía no viene. La realidad que nosotros tenemos que comprender desde que Cristo viene a este mundo, comienza en el mundo una cuenta regresiva, una cuenta que va hacia su venida y a la consumación de todos los tiempos. Y nosotros estamos más cerca de la venida de Cristo de lo que estuvo Pablo, de lo que estuvo Pedro, de lo que estuvieron los apóstoles. Estamos 2019 años más cerca de su venida. Pero la palabra de Dios me dice que van a haber acontecimientos antes de que Él venga. Y básicamente van a haber dos acontecimientos. El primero de ellos es la apostasía, que es el abandono de la fe. Y el segundo de ellos es la manifestación del anticristo. Pero yo quiero darle a esto la dirección correcta, porque si no después salimos a cazar brujas, ¿no es cierto? Entonces no quiero que usted en esto haga una fantasía, sino que sea consciente de qué es el espíritu de estas cosas. El día que se manifieste el anticristo, dice la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 4, versículo 3, que el espíritu del anticristo ya está actuando en este mundo. ¿Qué quiere decir? Está preparando el corazón de las personas para el día que esa persona se manifieste, ya ahora. Y la apostasía también se está moviendo en este tiempo. Estos ejemplos son simplemente una puntita de lo que realmente está pasando. Pero todo esto no es que a uno se le ocurrió abandonar la fe y otro dice, no, y al final no sé para qué. Hay un mover espiritual en este tiempo que va hacia eso. Y si nosotros, iglesia, no estamos despiertos, vamos a ser barridos. Y si nosotros estamos entretenidos con una ilusión religiosa, vamos a ser barridos por esto. Estas personas no eran personas neófitas, eran personas preparadas en la doctrina, eran personas contenidas por iglesias muy fuertes, no eran personas que pasaban necesidad, eran personas que tenían todas sus necesidades cubiertas. Sin embargo, fueron barridos por este espíritu. Y acá no hay opción, si estoy adentro o si estoy afuera. Si estoy afuera, iglesia, me termino de endurecer. Ahora, si estoy adentro, tengo que pelear. ¿Y sabes qué pasa cuando batallo? Mis sentidos se sensibilizan, mi estado se fortalece, mi vigilancia está alerta en todo momento.
Me torno no una persona pasiva, me torno un guerrero, una persona preparada para ese momento. Algunos dicen, pero entonces mejor estar afuera. Yo te la regalo, prefiero pelear adentro y no estar haciendo la plancha afuera. Pero esta es una realidad que vos y yo la tenemos que tener presente, porque si no venimos acá a resolver el problema de la canilla, no queriendo dar ni siquiera una vuelta con la llave francesa, no queriendo ir a buscar la llave francesa, esperando que por arte de magia la goterita esa no esté más. Y no va a pasar, iglesia. ¿Por qué te digo esto? Yo como ministro de Jesucristo no te quiero engañar, no te quiero sembrar una ilusión, quiero ponerte en contacto con la realidad de su palabra y con la realidad de los tiempos que hoy estamos viviendo. No son tiempos buenos, iglesia. Y no te lo digo esto de una manera mística, mira un poquito todo el mover que está habiendo. ¿No te parece casualidad que las cruces se arranquen de los colegios? ¿No te parece casualidad que no se pueda enseñar, no puede haber enseñanza religiosa en los colegios? Que se quiera meter dentro de las instituciones algo que no cuadra natural ni moralmente. ¿No te parece que hay algo raro detrás de todo esto? Que la ley apoye la inmoralidad y se vuelva contra los principios morales. Todo esto es los tiempos que hoy estamos viviendo y a veces estamos entretenidos en nuestra propia necesidad personal. En vez de estar vigilando, en vez de estar batallando, en vez de estar peleando, fortaleciéndonos espiritualmente. Porque ese es el desafío que tenemos hoy, iglesia. Tengo que entender cuál es el tiempo que hoy vivo, y el tiempo que hoy vivo es un tiempo de oportunidad. Es un tiempo de apostasía, pero es un tiempo de oportunidad para convertirme en una voz profética en este mundo. No un profeta raro que dice cosas en el aire. Un profeta que dice, Cristo vive, vino a este mundo a morir por el pecado de cada uno de nosotros, resucitó, hoy está a la diestra del Padre, hoy su Espíritu se derrama en cada uno de nosotros, tu pecado fue perdonado por medio de Él. Esa es la voz profética que el mundo hoy necesita escuchar, el Evangelio puro y sano, respaldado por la señal del Espíritu Santo. Vos sos la voz profética en este tiempo para eso, pero yo no puedo ser una voz profética si vivo encerrado en mi propio problemita. Hacé lo que Dios te mandó a hacer y vas a ver cómo tu problema es resuelto. Vas a ver cómo tu problema es resuelto, es solucionado por Él. Encerrate en tu problema y vas a estar ausente de la realidad, de tu realidad personal y de la realidad que está viviendo este mundo. Por eso la apostasía. Nos ponemos apáticos, nos vamos tornando apáticos. ¿Por qué? Porque vivimos una religión, no vivimos una realidad espiritual. Y una religión es aburrida, una religión es frustrante, pero una vida espiritual es un camino angosto. Hay luchas, pero hay plenitud, pero hay victoria, pero hay poder de lo alto, pero vos ves la mano de Dios actuar. Y eso renueva espiritualmente la vida de su cuerpo. La religión lo mata. La religión te hace apático, te hace hipócrita, te hace egoísta. Venís solamente a satisfacer tu propio bienestar. ¿Cómo podemos ser plenos de esa manera? Pero la palabra de Dios es levántate. Levántate de esa irrealidad. Levántate en el tiempo que hoy estás viviendo, iglesia. Levántate porque vos vas a ser protagonista, de la manera que estos jóvenes son protagonistas de una apostasía. Y muchos jóvenes van detrás de este ejemplo. Lamentablemente, vos sos protagonista de la fidelidad sencilla en Cristo, para que otro tanto de personas sigan tu ejemplo. Ese es el tiempo que hoy estamos viviendo. Salgamos de ese engaño, salgamos de ese entretenimiento y entremos en la verdad de Cristo. Entremos en la verdad de su reino. Vos y yo tenemos que entender definitivamente que no hay lugar fuera del reino de este mundo, del reino de los cielos. Estamos en uno de los dos, iglesia. O estás en el reino de este mundo o estás en el reino de los cielos. Y ambos reinos están en conflicto. Y algo que vos tenés que entender, que cada uno de estos reinos tienen sus propias leyes. Si yo quiero en el reino de este mundo vivir el reino de los cielos, no puedo, no hay manera.
Mirá, la palabra de Dios me dice Romanos 8, 3 al 7, al 8. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahí tenemos claro, son dos leyes distintas, son dos culturas distintas. Cada vez que viajamos a África y por algún motivo se te ocurre forzar tu cultura allá, es una frustración. No hay resultado. Yo en un momento me acuerdo, estaba enloquecido, no sé, es pobre la comida que comen ellos. Y Gaby, para los que lo conocen, como cocina muy bien. Y a mí me gusta cómo hace los ñoquis. Y yo estaba desesperado porque ellos probaran los ñoquis, ¿no es cierto? Y bueno, vamos con los ñoquis, vamos con los ñoquis, vamos con los ñoquis. Hacé ñoquis, Gaby. ¿Qué te digo que? Pobre, él ponía buena voluntad, pero te corría, ¿viste cuando no querés comer algo? Que correr los ñoquis, mojás con el pancito la salsa. La salsa le gustaba, los ñoquis no lo pasaba. No le gustaba. Y a mí no me entraba en la cabeza, ¿cómo puede ser? Comía poquito por respeto y les estaba faltando el respeto a ellos porque ellos querían que comiera todo lo que había. Acá comes todo lo que hay y no te invitan más. Pues son muertos de hambre. Entonces vos fijate cómo es la cultura. Vos queriendo hacer algo bien, haces algo mal. Entonces, ¿qué pasa? Tenés que aprender la cultura. Vos y yo tenemos que aprender la cultura del reino de los cielos, porque ¿sabés cuál es el error que cometemos? Queremos andar en el reino de los cielos con las leyes y la cultura de este mundo, y no son compatibles. Entonces queremos que Dios actúe como actuaríamos nosotros carnalmente, que Dios se mueva según las expectativas naturales que tenemos nosotros. Este mundo responde a la ley del pecado y de la muerte. El reino de los cielos responde a la ley del Espíritu y de la vida. Son dos cosas completamente diferentes. Este reino está en progresión. Es un reino que vivimos en esta tierra por medio de la fe, a través del Espíritu Santo. Este otro reino es un reino que se vive desde los sentidos, en el mundo natural, y va degradándose, va en decadencia, va hasta terminar. De esta manera vivimos y nosotros estamos en el medio. Somos forasteros en esta tierra. No somos evasivos de la realidad y de la responsabilidad. Somos forasteros, pertenecemos al reino de los cielos. Fuimos trasladados del reino de este mundo al reino de los cielos, pero caminamos en el reino de esta tierra. Y si nosotros, iglesia, no estamos despiertos a todo esto, lamentablemente vamos a ser barridos. Si yo no vivo la cultura del reino de los cielos, de acuerdo a las leyes del Espíritu, no tengo oportunidad en este mundo. Soy del reino, estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Voy a ser el mejor empleado, pero no voy a mentir para mantener mi trabajo. Voy a ser el más sincero de todos, pero primero Cristo en mi vida, primero mi fidelidad a Él. Voy a vivir en este mundo y voy a dar un buen ejemplo de todo, de integridad, de verdad, de responsabilidad, pero nunca voy a quebrar el principio porque no pertenezco a este mundo. Cuando nosotros vivimos de manera tal que quebramos los principios desde el pecado, desde la mentira, desde la conveniencia, desde la tibieza espiritual, lamentablemente vivimos de una manera en la que estamos completamente expuestos. Y después, ¿sabés qué viene en nuestra vida? La apatía. La apatía no es producto
de que la alabanza no sea las canciones que a vos te gustan, de que la iglesia no tiene lo que yo quiero. Esas son las cosas a las cuales nosotros le damos lugar, desde una apatía que hay en nuestra vida por otras cosas. Por no vivir conforme a las leyes del reino de los cielos, sino vivir conforme a este mundo. La religión es un poco ese pragmatismo que me permite vivir un poquito con esto y un poquito con esto, pero eso no sirve. Eso fue lo que condenó Jesús a los fariseos. Eso no sirve en nuestra vida. Eso no nos da fuerza espiritual. Pero no me siento bien, pero no te sentís bien, no es por afuera, es por adentro. Ahí es donde se tiene que resolver el asunto. Por eso la palabra, iglesia, es levántate. Levántate. Salí de la apatía. Levántate, porque los tiempos no son buenos. El espíritu que se está moviendo en este mundo no es bueno. Con todo lo que está pasando ahora a nivel político y todo, ¿qué es lo que percibís? Esa depresión, esa tristeza. A un cristiano discutiendo de política peor que personas que no lo tienen a Cristo en el corazón. Tenemos una responsabilidad cívica, tenemos que votar con entendimiento, y eso es cierto, pero también tenemos que entender que hay una soberanía divina en la cual Él pone y saca gobernantes. No me elude a mí de la responsabilidad, cuidado. Pero sobre todo eso está su soberanía divina, su cuidado sobre la vida de cada uno de nosotros. Y lo que Dios permita sobre Argentina está dentro de su propósito. Y dentro de su propósito está el tuyo también. Es acá donde tenemos que ser sal y luz, en este contexto físico y temporal. ¿Se entiende? Entonces, yo quisiera que de alguna manera, a través de 3 ejemplos, pudiéramos de alguna forma abrir nuestros ojos para no caer en la apatía. Porque la apatía es la antesala, y con rima y todo, a la apostasía. La apatía es la antesala al abandono de la fe. Vamos a ir, le voy a dar bastantes citas bíblicas y le cuento por qué. A lo largo de la semana, cuando estamos en los grupos de discipulado para poder aprender, para poder repasar la palabra, las citas bíblicas y todo el contenido, que lo tratamos de hacer bastante abultado, tiene que ver con que nos podamos nutrir bien a lo largo de la semana. Tiene que ver con que no se olvide la llave francesa. ¿Se entiende? Sí. Si no, le va a seguir goteando la canilla. Juan 14, 9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstrame al Padre. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Muchas veces nosotros entramos en la apatía porque nos acostumbramos a lo sobrenatural, y cuando se produce un acostumbramiento respecto a lo sobrenatural, te convertís en alguien apático. Yo he estado en iglesias en las que he visto milagros, liberaciones, he visto todo lo que vos te puedas imaginar, y también con ello vi a los obreros que se acostumbraron a ver los milagros, las liberaciones, y capaz que acá se estaba liberando una persona de un espíritu inmundo y ellos estaban acá charlando y riéndose, porque ya estaban acostumbrados. Todos los días lo mismo, se acostumbraron. Y nosotros muchas veces nos acostumbramos a lo esencial, como los discípulos se acostumbraron a la presencia de Jesús, sin darse cuenta que Dios estaba con ellos caminando en esta tierra. El Verbo hecho hombre estaba caminando con ellos, se acostumbraron, al punto tal que les está diciendo en un momento: mostrarnos algo espectacular, mostrarnos una teofanía. Queremos verlo a Dios,
Ah, por favor, ellos habían subido al monte, habían visto a Cristo transfigurarse, lo habían visto a Moisés, a Elías, la voz de lo alto que decía, este es mi hijo amado, a él seguid, pero ahora querían señales. ¿Cuánto nos olvidamos de lo que él hizo? Y nos acostumbramos. Y el acostumbramiento es el principio de la apostasía. El acostumbramiento me hace apático. Ah, otra vez de nuevo, otra vez. Ah, sí, ya dijo la palabra, ya predicó esa palabra. A ver, la palabra es vida. Y yo puedo acá cometer errores, puedo comerme las heces, puede subir una persona que no está preparada teológicamente, pero está llena del Espíritu Santo, y simplemente con mencionar una palabra que esté en la Biblia, puede tocar mi vida, puede llenar mi espíritu. Y yo la tengo que recibir, no por lo que la persona es, sino por lo que la palabra es. ¿Cuántas veces me olvido, me acostumbro? Ah, bueno, la iglesia, a las 8, un ratito más, 8:15, 8:20. Venís a darle un culto a Dios. A ver si sacás una entrada para el teatro, para el cine, y llegás 15 minutos después. No, saqué una entrada para el cine, bueno, media horita más tarde, ni loco, ni loco. Ibas mucho antes para comprarte los pochoclos, por lo menos yo. No hay cine sin pochoclos. Y el tacho grande tiene que ser, si no, no funciona. Pero en serio, iglesia, en serio. No, y bueno, yo agarramos la palabra, pasa toda la adoración. A ver, la ofrenda, la adoración es lo que vos le estás dando a Dios. La palabra estás recibiendo. Entonces, más de lo mismo, vengo a recibir. ¿Entendemos? Entonces, iglesia, ¿qué pasa? ¿Por qué te digo esto? No es para retarte. Te digo esto para que tengamos cuidado de no ser apáticos, porque de la apatía a la apostasía es solamente un paso. No me tengo que levantar a cosas espectaculares, me tengo que levantar a la valoración de Jesucristo. Me tengo que levantar y darme cuenta que el que está caminando conmigo, que el que está viviendo adentro tuyo, es el espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos. Y eso no es pavada, iglesia. Cuando ese espíritu habla dentro tuyo, no es pavada. Cuando te está dirigiendo, no es pavada. Cuando te está diciendo, hace esto, detrás de eso hay una oportunidad, que si vos la ignorás, estás perdiendo un montón de cosas. No es pavada. No, pero yo quiero lo espectacular ya se está produciendo adentro tuyo. No te acostumbres. Juan el Bautista vivió un episodio y me encanta. Lógicamente este hombre es la voz que clamaba, ¿no es cierto?, en el desierto, tenía el espíritu de Elías en él. Y este hombre pasa una crisis de fe, como muchas veces hemos pasado crisis de fe, porque volvemos de nuevo. Estamos en este mundo, pero ¿qué pasa? ¿Somos de este mundo? ¿De dónde somos? ¿A qué reino pertenecemos? Pero estamos en este mundo. Por favor, los tantos bien acomodados, no salgas después y digas, yo no soy de este mundo, ¿no? Responsabilidad, testimonio, pero el corazón en el cielo, ¿correcto? Entonces, Juan el Bautista, acá tiene un problema. Juan el Bautista no tiene absolutamente ningún problema en ir al desierto. No tiene absolutamente ningún problema en alimentarse de lo que había en la tierra, de los insectos, langostas, que no eran las langostas que ustedes ven, no era rico eso. Él no tenía problema en todo eso, porque sabía cuál era el propósito de Dios, pero de repente lo toman prisionero y pena una condena de muerte sobre él. Entonces entra en una crisis. Y ahí es donde entra nuestro razonamiento. ¿Cómo es el asunto? A ver, yo soy la voz del que clama en el desierto, y yo estoy en la palabra, ¿no es cierto? Yo soy el que va a venir, tengo el espíritu de Elías, pero acá me van a matar. A diferencia de los discípulos, Juan el Bautista no pide algo espectacular. Manda a uno de sus discípulos y dice, pregúntenle a él si es él o esperamos a otro. Jesús simplemente contesta con el Evangelio. Díganle a Juan que los cojos caminan, los ciegos ven. Listo, no hablemos más, se terminó. A veces nosotros no nos conformamos con la palabra,
No nos conformamos con el dicho de Dios en nuestra vida. Queremos sensaciones, como quería Felipe. La palabra te basta. Es la llave francesa que tiene que girar. Vos querés una mano del cielo que traiga la llave francesa y la acomode. No, no. Ya está. Ya está. El acostumbramiento nos lleva a la apatía. La apatía nos lleva a la renuncia de la fe. Eso es a veces deliberado, como pasó con estas personas, pero a veces es interno. Y yo estoy aquí, pero no estoy. ¿Entendemos? En Lucas 2:25 me da un ejemplo que me encanta, ¿no es cierto? Dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Dice en el 2:29, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. A este hombre le fue dada una palabra por el Espíritu Santo, no apareció nada espectacular. El Espíritu Santo, a veces nosotros decimos, ¿cómo es esto? Simplemente, mira, esto es para que te cuides. El diablo, cuando te habla, tiene tu misma voz. ¿Entendemos? No te habla de manera metálica, ¿viste? No, soy yo, te voy a matar. ¿No? Te habla con tu misma voz y vos te confundís, ¿no es cierto? El Espíritu Santo es un silbo apacible, que no empieza muchas veces directamente en nuestra cabeza, empieza como una inquietud en nuestro espíritu y luego es interpretado por nuestra mente. Pero ¿cuál es, o cómo entiendo yo? Dice la palabra de Dios, que el consejo de Jehová permanece. Muchas voces hablan a la mente del hombre, pero el consejo de Jehová permanece. Puede ser un silbo apacible, pero se clava dentro tuyo y no te lo sacás con nada. Lo otro puede venir como un río, adentro de tu mente. Puede inundar tus pensamientos y tus emociones, pero así como vino, se fue. Tenemos que aprender a discernir la voz de la carne, la voz del enemigo y la voz del Espíritu Santo. Este hombre escuchó al Espíritu Santo. ¿Y qué hizo? Te voy a volver loco con el ejemplo. Agarró la francesa. Todos los santos días iba al templo, ¿no? Yo puedo decir, bueno, no, pero cuando venga me voy a dar cuenta, porque va a venir, se va a armar un alboroto bárbaro, me van a venir a buscar. No, él todos los días iba. Y no es que pasó algo muy espectacular, simplemente María y José vinieron con su bebé. Y este hombre lleno del Espíritu Santo pudo tener el discernimiento que ese niño era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque lo esperaba, porque su espíritu estaba abierto. Cuando nuestro espíritu está cerrado, cuando no esperamos absolutamente nada, cuando solamente esperamos que Él nos sorprenda, no vamos a ver nada, iglesia. Pero cuando tu espíritu está abierto y de la misma manera que Simeón iba cada día a buscar al lugar, a ver al lugar, los demás iban, paseaban, compraban cosas, iban a adorar, él iba a buscar la palabra que le había sido dada. ¿Cuánta palabra fue dada en tu vida? Pero no la vamos a buscar. Estamos esperando que baje la mano del cielo y dé vuelta la llave francesa. ¿Cuánta palabra ha sido dada? ¿La estás buscando? ¿Estás despierto esperándola? Queremos un sustituto, queremos lo espectacular. No es así, lo espectacular ya fue dado. El Hijo de Dios habló sobre tu vida a través de su Espíritu. Te dio una preciosa y grandísima promesa para que participes de la naturaleza divina. Ahora, en fe, esperá, hacé lo que tengas que hacer hasta que eso venga sobre tu vida y se cumpla. De esa manera no vas a ser apático. De esa manera no te vas a caer de la fe. Otra área que es importante, tenemos que tener cuidado. Esto es muy importante, iglesia, con la postergación. Estamos hablando de todo aquello que nos hace apáticos. El acostumbramiento. La postergación. Si vos prestás atención te vas a dar cuenta que fue la primera reacción de los discípulos. Cuando Jesús le dice, sígueme. Para un cachito que acomodo. No. Ese acomodo era, ¿sabes qué? Nunca más en la vida. Seguime. Por eso Jesús les habla. El que no aborrece padre, madre, ¿no?
La postergación es una excusa del no querer. Y las cosas son ahora, en el momento, son ya. Cuando el Espíritu Santo te habla, es ahora, iglesia. Cuando Dios trata con tu vida, es ahora. La postergación quiere decir no quiero. A veces es temporal, como en los discípulos. A veces permanente, como el joven rico. Esa postergación, ese no quiero, lo llevó a él a perder lo más importante que a una persona le podría haber pasado en esta tierra, ser un discípulo de Cristo. Lo perdió. Y era en ese momento. ¿Cuántas cosas en el momento el Espíritu nos habla y lo perdemos? Por eso nos hacemos apáticos. No estamos como Simeón esperando ese momento, con espíritu abierto, esperando que el Señor hable. Lo espero cada mañana. Lo de ayer ya está. Hoy, Señor, ¿qué querés hablar a mi vida? ¿Qué me querés decir? Para inmediatamente agarrar la llave francesa y hacerlo. Pero la postergación. Bueno, después. Después lo llamo. Postergación. La mujer samaritana iba a buscar agua. Y pasó algo que no fue espectacular. Había un judío sentado en el pozo. Al costado, no se puede sentar en un pozo, ¿no? Al costado. Un judío sentado en un pozo. Ella vio a ese judío. Ella dijo, bueno, un hombre me va a ayudar a sacar el agua. Ese judío le dice, dame de beber. Judío, sentado en el pozo y encima tengo que sacar agua para mí, para darle de tomar a él, todo mal. Pero ese judío, en la medida que comenzó a hablar con ella ya no es un judío solamente, es un profeta. Y no solamente, no es un profeta, es Cristo, es el Mesías. Y te voy a dar un solo versículo que golpeó mi vida un montón. Entonces, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, hablé con alguien, creo que este es el Cristo. Pero mira lo que hizo la mujer. ¿Qué hizo con el cántaro? ¿Sabés lo que hacemos nosotros con el cántaro? Señor, ¿podés llenar mi cántaro? Y estamos así toda la vida. Cuando tenemos la fuente de agua viva enfrente nuestro y la promesa de que aquel que en él cree, de su interior correrán ríos de agua viva, van a ser una fuente que salte para vida eterna. Pero nosotros estamos con la tinaja. Señor, ¿me podés llenar el agua? Y después vemos. Se olvidó de su necesidad. Porque estaba Cristo con ella, porque lo creyó y lo transmitió inmediatamente a su pueblo. ¿Y qué te podés imaginar? Que después de que el pueblo lo retuvo a él ahí, se convirtieron, lo aceptaron a él como Salvador. ¿Qué te podés imaginar después que ocurriría con esta joven, con esta chica? Probablemente otros hombres sacarían agua para ella. Porque antes ella iba a un horario en el que no iba nadie, porque le daba vergüenza por su vida, por lo que era, el pueblo la tenía en poco, pero ahora ella fue el medio por el cual conocieron a Jesucristo. Ahora cambió todo. Ahora no tiene que ir a esa hora, ahora va a la hora que va todo el mundo. Y probablemente alguno de esos hombres, en gratitud, haber recibido lo más importante de su vida, la va a ayudar a sacar agua. Pero no es que fue con la tinaja. Bueno, me sacás agua y cuando terminás voy y le digo al pueblo, la postergación. Todo fue rápido en su vida. Todo fue rápido. Conoció que ese hombre era Cristo e inmediatamente dejó su necesidad y dio fruto. ¿Sabés por qué somos apáticos, iglesia? Porque estamos tan entretenidos y tan postergados que no le hablamos a nadie de Cristo. Y que la gente se pierde alrededor nuestro y somos indiferentes a eso. ¿Cómo entonces vamos a emocionarnos espiritualmente delante de la presencia de Dios? Pedimos poder. ¿Para qué poder? Para estar bien. ¿Para qué ser llenos? Somos llenos para dar.
Esta mujer fue una fuente que saltó para vida eterna y en el mismo momento un pueblo entero fue ganado para Cristo de alguien que no conocía absolutamente nada. Cuando yo di mis primeros pasos en la iglesia, no sabía lo que era la palabra, no sabía absolutamente nada, pero había necesidad y era tan fuerte lo que había dentro mío, que lo hacía. Y le hablaba a la gente, y la gente venía a la iglesia, iba a buscar a la gente que hacía rato que no venía, y venían. Era tan fuerte, no había postergación. Y a veces mientras yo salía, me acuerdo que iba a Chapadmalal, ahí que está a 15 kilómetros de donde estaba la iglesia, había un muchacho que era borracho empedernido, lo subía al auto, lo traía en el auto, y mientras tanto se discutían por otros lados de doctrina, de que si sí, de que si no, dentro de una misma iglesia. La postergación. Yo cuando lo recibí a Cristo, yo al año estaba en el instituto bíblico preparándome. A los 3 años, teniendo la edad más chico que mi hijo mayor, pastoreando una iglesia. No esperé un momento, porque no hay tiempo, iglesia, porque no hay tiempo. Y mi vida fue satisfecha por Él en cada instancia. No tuve tiempo para mi necesidad, porque mi necesidad era suplida por Él. Pero cuando yo postergo, vivo para mi propia necesidad y en vez de soltar la tinaja, estoy zamarreando a Jesús para que llene mi tinaja, mientras el pueblo se pierde, voy a entrar en apatía y voy a abandonar la fe. Primera de Corintios 1:28. Empezamos con 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, estos a nosotros es poder de Dios. Pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero, para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Ahí pasamos al 31. La iglesia de Corintio tenía una dificultad. Estaba compuesta no solamente por los corintios, estaba compuesta por griegos y estaba compuesta por judíos. Y tanto los griegos como los judíos tenían un problema con respecto al mensaje de la cruz. Para el griego, que su conocimiento era muy amplio, el mensaje de la cruz era un cuentito, demasiado simple. Para el judío, que estaba esperando realmente las señales de un Mesías, tipo gladiador, como la película, ¿viste? Alguien que se dejó matar en la cruz por una expresión, porque la cruz era una expresión del autoritarismo romano, de la vergüenza de sus adversarios. Todo esto era demasiado vergonzoso. Iglesia, para no ser apáticos, tenemos que amigarnos con la cruz y no avergonzarnos de la cruz. Para ellos era una vergüenza ese mensaje. Pablo fue capaz de renunciar absolutamente a todo por ese mensaje y vivir ese mensaje. Hoy nosotros nos peleamos con la cruz porque nos parece algo vergonzoso. Nos parece vergonzoso cuando tenemos que morir. Nos parece vergonzoso cuando nos tenemos que humillar. Nos parece vergonzoso internamente, cuando en medio de una situación en la que no tengo emociones, sentimientos que me acompañan, obedezco por la fe a Cristo. Me parece todo vergonzoso. Me parece vergonzoso que el mundo muestra y tiene un montón de cosas que yo no tengo. ¿Cuántas cosas que tienen que ver con la cruz? Me parece vergonzoso. Pero la palabra de Dios dice que la cruz es poder de Dios. La palabra de Dios me dice que desde la cruz
la gloria de Dios se manifiesta. Las veces que he podido ser de mayor bendición a las personas fueron los momentos de más debilidad en mi vida. Fueron los momentos en los que realmente no me sentía seguro, no estaba bien, no estaba en mi mejor momento. En ese momento fue cuando Dios se glorificó. Buscamos fuerzas naturales para que Dios se glorifique. Buscamos respaldos naturales para que Dios se glorifique. Y la gloria de Dios es cuando no queda nada. La gloria de Dios es cuando está la cruz. Cristo no se glorificó mientras hacía señales en esta tierra. Cristo fue glorificado cuando fue colgado en la cruz del Calvario, cuando entregó completamente su vida de manera absoluta por el pecado de cada uno de nosotros. Y mientras los demás le decían, es un débil, él decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Querida iglesia, eso es poder de Dios. Eso fortaleza. Eso es lo que la iglesia hoy tiene que tener. Pero para eso tenemos que amigarnos con la cruz. Y la cruz empieza operando primero en tu vida particular, rompiendo todo orgullo, rompiendo toda vanagloria, rompiendo todo criterio propio de las cosas. ¿Por qué perdemos a veces lo que Cristo tiene para nuestra vida? Porque atamos a Cristo a nuestros propios criterios. Esperamos que opere como nosotros queremos que opere. Esperamos que haga las cosas que a nosotros nos gusta que haga. Y cuando no las hace nos enojamos, porque no está la cruz. Estamos enemistados y avergonzados de la cruz. Y sí, pero siempre lo mismo, ¿viste? Yo vengo, pero siempre pasa lo mismo. Iglesia, Dios no falla. No es hombre para mentir. Amigate con la cruz porque es poder de Dios. ¿Sabés por qué fracasás? Porque peleas con tus fuerzas. Y nadie será fuerte en sus propias fuerzas. En la cultura del reino de los cielos no se pelea con fuerzas naturales. No se pelea con intelecto natural. No se pelea como se pelea en este mundo. Se pelea desde la sencillez de la cruz. Y es victoria absoluta, porque lo más sencillo de Dios es lo más sabio para este mundo. Lo más sencillo de Dios avergüenza la sabiduría más grande de este mundo. Pero eso lo tenés que tomar para tu vida y vivirlo, iglesia. Esa sabiduría, esa cruz es poder de Dios sobre toda autoridad, sobre todo principado. Tenés que amigarte de una vez por todas con la cruz de Cristo. No la mires como un sufrimiento fortuito. ¿Sabés qué es lo que sufre en la cruz? El yo, el pecado. Eso es lo que sufre. Pero el espíritu se renueva, se vivifica, el espíritu se fortalece. Amigate con la cruz. Yo quiero cerrar esta palabra con dos historias. La primera de ellas, hablando sobre la apatía y hablando sobre la forma en la que la apatía me abre las puertas al abandono de la fe. Una historia que se llama La Granja del Diablo. ¿Alguno fue? La Granja del Diablo. ¿Fue alguno alguna vez? No, no existe, no vaya tampoco. Si algo con ese título está, no vaya. Resulta que había un hombre que tenía una granja en un pueblo. Y esa granja era hermosa, ¿no es cierto? Tenía mucha gente que cuidaba de esa granja, pero el hombre no era bueno. De hecho, la gente no tenía mucha simpatía con él, ni siquiera su familia. Pero su familia estaba esperando, ¿no es cierto?, que él, ¿no?, para quedarse con la granja. Y él, como era tan mal bicho, sabía todo eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hizo? Hizo un testamento y sacó a toda la familia. Pero ¿sabe lo que hizo este hombre? Puso en el testamento: heredo mi granja al diablo. Y nadie entendía, no sabía qué hacer la gente. Y el juez no sabía qué hacer. No sé, le heredó la granja al diablo. No sé qué hacer, qué hacemos. Y bueno, lo más justo, lo que mejor nos parece en medio de todo esto, despidamos a todos los empleados, ¿no? Los que tenían toda la granja prolijita y todo, y dejemos la granja así, y no hagamos nada. Y pasado el tiempo, la maleza fue ganando la granja, los animales se fueron muriendo, los corrales se fueron derribando, y esa granja terminó siendo parte más de un monte. Eso es lo que pasa cuando no se hace nada. Levántate.
Quédate sin hacer nada y el enemigo va a avanzar. Va a romper tus vallados, va a arruinar tu casa y va a hacer que todo lo que fue algún día desaparezca. Seguí haciendo la plancha, que el final del río es una cascada. Pero hace algo y la luz de Cristo te va a iluminar. Hebreos 2:1, por lo tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea pues que nos deslicemos. La llave francesa, acordate. Diligencia. Atender con diligencia es hacer algo al respecto. No vengamos a ser como la granja del diablo, que por no hacer nada se perdió. Pero la palabra nos dice levántate. Cuenta la historia que el mejor boxeador del mundo, Cassius Clay, peleó una batalla épica con un contrincante que era el doble de grande que él, mucho más fuerte que él. Y cada round era demoledor para esta persona. El último round, Cassius Clay le dice a su entrenador, no salgo, no aguanto un golpe más, no puedo más. El entrenador le gritó, ahora mismo te pones de pie, te levantás y salís al centro. Y Cassius Clay, como pudo, salió al centro y su contrincante no se paró, no salió de su rincón. Él ganó la batalla. No recibió ni un golpe más. No peleó ese último round. Si él no se hubiera levantado, el otro era el campeón mundial, hubiera ganado. Pero él se levantó y aunque no peleó, ganó esa batalla. Él es el que pelea por vos, iglesia. Pero si vos no te levantás, perdés. Perdés la batalla. Si cada oposición que hay te vas a quedar sentado, adentro y afuera tuyo, la apatía va a ganar parte en tu vida. El desinterés va a continuar en tu vida. Y tu vida no va a demorar mucho en convertirse en la granja del diablo. Todo lo que nos sirve va a ir ganando terreno. Hasta que todo quede tapado y quede en la nada. Pero si tan solamente te levantás, Él es el que pelea la batalla por vos. Y Él ya la ganó. La ganó por vos, pero vos te tenés que levantar. ¿Querés que la luz de Cristo ilumine tu vida? ¿Querés ser protagonista en el tiempo que hoy estamos viviendo? Sí, es cierto, son tiempos bravos, son tiempos de apostasía, son tiempos complicados, pero iglesia, mi Cristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Mi Cristo fue el mismo en la iglesia perseguida, mi Cristo es el mismo aquí que creemos que la cosa está muy mal en otros lugares, donde están perdiendo la vida por Él. Levántate y pelea. No tengas lástima de vos mismo. No dejes la postergación en tu vida. Amigate con la cruz. No te acostumbres. Levántate y pelea, porque la victoria fue ganada. Amén. Nos ponemos de pie. Cerramos nuestros ojos. Y vamos a adorar a Dios. Pidiendo que el Espíritu Santo revele nuestras vidas. Que Él hoy nos haga entender
Dice la palabra de Dios que si alguno tiene falta de sabiduría, la pida. Que si pedimos el Espíritu Santo, Él está ansioso por darlo. Que si pedimos algo conforme a su voluntad, esa petición la tenemos. Querida iglesia, tenés todo a tu favor. Pero hay algo que Él no puede hacer por vos. Levantarse. Eso lo tenés que hacer vos. Yo quiero invitarte en esta noche. No solamente si vos entendiste la palabra, si vos estás dispuesta a hacer esa parte que te corresponde, si vos estás dispuesta a salir ese último round en el que ya no querés salir más, pero de eso depende tu victoria definitiva. Yo quiero invitarte a que pases con entendimiento, no pasar por pasar, no para que se ore y que algo ocurra en tu vida, sino para vos poder hacer un acuerdo con Él y decir, Señor, yo no quiero entrar en apatía, yo no quiero caerme desde donde estoy, yo no quiero